Buenas noches para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mis cordiales saludos para todos. Espero que todos se encuentren bien. Gracias al Señor que da la oportunidad al pecador de que pueda entrar por la puerta y ser salvo. Mi nombre es Orlando Rodulfo, me encuentro aquí en San Joaquín del estado Carabobo, a donde tengo más de 20 años viviendo, y aquí fue donde escuché el mensaje del Evangelio en las asambleas congregadas al nombre del Señor Jesucristo, y el Señor me hizo comprender que estaba perdido, y llegué a Él mismo y por fe, y Él perdonó mis pecados un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, cuando le clamé a Él por salvación. Llegué como un pobre pecador y Él me perdonó. Quisiera comenzar cantando una sola estrofa del himno 101 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Ya he orado, y el himno 101, solamente una estrofa. Preste oído el humano a la voz del Salvador. Regocíjese el que siente el pecado abrumador. Ya resuena el Evangelio de la tierra en ancha faz, y de gracia ofrece al hombre el perdón, consuelo y paz. Quisiera leer varias escrituras. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 6, 23, la consecuencia: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mateo, el Evangelio escrito por Mateo, por el apóstol Mateo, capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed a aquel, más bien, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Voy a resaltar: aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo, este mismo evangelio de Mateo 7, versículos 13 y 14. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, amigos o amigas que no son salvos, hemos comenzado primeramente orando al Señor. Comencé yo, porque el mensaje de la predicación del Evangelio no es de nosotros. El Evangelio es del Señor Jesucristo. Nosotros no nos presentamos a nosotros mismos, sino presentamos a uno que vino a este mundo, a un ser
grandioso que es el Señor Jesucristo. Hermoso, nosotros le decimos hermoso no porque nosotros hayamos visto su físico, nada de esto, sino que nosotros los creyentes, leyendo la Escritura, podemos contemplar es la hermosura de su corazón hacia el pecador, y en los evangelios lo expresa. El único que no cometió pecado, que vino a este mundo sin pecado, sin ni un mal pensamiento, sino que fue, como dice la Escritura, que Dios como de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre lo dio. Lo envió a este mundo contaminado de pecado, para que se pudieran cumplir las profecías que estaban escritas que están escritas en los profetas, como lo profetizaron los profetas. Pero te he leído varias escrituras, porque comencé con el libro en los Romanos. Este es una epístola a los romanos, y el escritor está aquí diciendo que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Entonces vemos que dice que ha acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Toda la raza humana, desde el primer pecador que fue Adán y Eva, entró el pecado en el mundo. Y por eso es que aquí en esta epístola dice que no hay ni un justo ni aún uno. Hay personas que se presentan como personas justas. Tenemos ejemplos en la Biblia, como aquel joven rico que le pudo decir al Señor: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tenía conocimiento de la vida eterna, y así viven muchos. Y piensan que por sus buenas obras, o se presentan ellos como personas puras delante de Dios. Y en cuanto a lo que dice, lo que señala la Biblia, desde el Antiguo Testamento hay un salmo que habla también sobre esto, el Salmo 53, y a través de toda la Escritura señala al hombre como un hombre pecador. En el Génesis dice que el Señor, el mismo Dios del cielo, vio que la maldad de los hombres, de sus continuos pensamientos en el corazón, eran de continuamente hacer el mal. Todos los que hemos sido salvados hemos reconocido delante de Dios, del Señor, que éramos unos pecadores perdidos, compungidos por su palabra, y llegamos a Él por fe, humillados, y pudimos alcanzar el perdón de nuestros pecados. ¿Has comprendido tú que estás ofendiendo a Dios tal vez desde tu temprana edad? Entonces vemos que aquí hay una lista, y es como un escáner, como una radiografía que está haciendo el apóstol, el que escribió esta epístola a los romanos. No hay ni un justo ni aun uno. Lo que hay es personas que han creído en el Señor y han sido justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia dice que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Entonces señala: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y entonces está haciendo un escáner. Toda la mayoría, todos los pecadores mienten. En cualquier manera miente, sea una pequeña mentira. Muchos les dicen mentiras blancas. Una mentira para Dios es mentira.
mentir de su prójimo para hacerle daño, o cualquiera cosa que atente contra el prójimo con la mentira, eso le desagrada a Dios. Por eso dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. ¿Cuántas veces yo no mentí? Y aún salvados podemos caer también en este error, porque dice la Biblia que todos somos pecadores. Hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero si usted todavía no ha sido reconciliado con Dios por la obra de la cruz, usted todavía no ha sido reconciliado con Dios. Dios quiere restaurar la comunión con el pecador, la comunión que rompió Adán y Eva en el huerto del Edén. Entonces vemos que Dios le da el tiempo a la persona. Dios le habla a su corazón a través del mensaje del Evangelio, a través de un tratado, a través de una escritura que pueda leer. De cualquier medio Dios va a hablar al pecador, porque la Biblia dice que nadie se va a poder justificar delante de Dios, porque dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que todos van a estar de pie ante de Dios en el gran trono blanco, en el lugar a donde van a ser enjuiciados todos los que se van sin el Señor, sin salvación, para ser juzgados el día del gran trono blanco y lanzados al lago de fuego. Pero si muere hoy, su alma va al lugar de condenación eterna del infierno, que en otras oportunidades le he predicado, porque la Biblia, como dice, te leí en Romanos, porque la paga del pecado es muerte, separación, muerte física y espiritual, separado de Dios totalmente. Mientras está en vida, usted tiene oportunidad de ser salvo. ¿Por qué? Porque el Evangelio, la salvación, es una dádiva de Dios, es un regalo, es un don inmerecido, no lo merece el pecador. Yo no merecía la salvación, alcancé misericordia, como usted también la puede alcanzar, y como la han alcanzado muchos, y como la van a alcanzar muchos de los que se arrepientan de sus pecados y crean en el Señor Jesucristo, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay personas que han sido grandes delincuentes, famosos, y han sido indultados y le han perdonado los delitos que han hecho, y la han sacado de la cárcel porque han recibido un regalo de parte de un gobierno o X, y han sido perdonados, pero no lo merecían. Así nosotros todos somos pecadores y nosotros no merecíamos la salvación, pero Dios no quiere que tú hagas algún esfuerzo, que le des flores, le prendas velas. Él no quiere nada de eso, o que hagas muchas buenas obras, muchas dádivas a personas por todo lo que tú quieras, porque dice la Escritura que para las obras, para Dios, Él todo lo ve como trapos de inmundicia. O sea, Él no lo ve con agrado, aunque la Biblia también señala que Él le agrada al dador alegre, y la Escritura también señala en Hechos de los Apóstoles de hombres generosos que ayudaban, pero eran con corazón sincero, y el Señor sabe cuando un corazón es sincero. A veces la persona puede dar con algún interés para que sea retribuido nuevamente con algo, y cuando no se lo dan o le hacen un favor, se molesta. Por eso Dios no acepta obra. Por eso la salvación es un regalo de Dios solamente cuando la persona reconoce que va caminando a espaldas de Dios y cree en la persona del Señor, Jesucristo. Porque podemos leer también cuando te leí en el Evangelio
Mateo. Estos fueron palabras del mismo Señor. El Señor dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ojalá la palabra de Dios te esté compungiendo tu corazón, porque tú sabes, la paga del pecado es muerte. Este cuerpo es como una habitación para poder habitar aquí en la tierra, pero lo que tiene valor en el ser humano es el alma, porque el alma es donde están la parte de los sentimientos del hombre y de la mujer. Y dice la Biblia: el alma que pecare, esa morirá. Y empieza a pecar la persona desde una temprana edad, cuando empieza a entender lo que es bueno y lo que es malo. Y la paga del pecado es muerte. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces el Señor presenta en la vida, aquí en la tierra, dos caminos. Entonces, si muere la persona el día del gran trono blanco, su alma y su cuerpo van a ser unidos para ser juzgados y lanzados al lago de fuego. Muchos dicen que todo termina aquí con la muerte. No. Cuando muere la persona aquí, más bien comienza su eternidad en el lugar que usted escoja aquí en la tierra. Si sigue caminando en el camino ancho, si no se detiene a pensar su condición delante de Dios y acepta y recibe el regalo gratuito de Dios, que es la salvación por medio del Señor Jesucristo, puede ser salvo. Pero si sigue caminando por ese camino ancho, como le acabo de leer, porque estrecha es la puerta es el Señor Jesucristo, porque Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Está hablando de un camino, pero primero tiene que entrar por la puerta, que es Él. Él mismo se presentó como la puerta, como el pastor, como la luz del mundo. Él es el único que te puede salvar. Entonces, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, pero pocos son los que lo hallan. ¿Por qué pocos lo hallan? Porque quieren seguir caminando en este camino ancho de pecado y quieren resolver su problema con Dios por sus propios medios, en cualquier religión o en cualquier manera, pues creen que están agradando a Dios. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es esta puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. La persona, el diablo, tiene las 1001 maneras de engañarlo en este camino ancho aquí, en este mundo, rumbo a la perdición, y lo engaña y lo distrae en sus deleites y bagatelas temporales de este mundo. Cuando la persona cree en el Señor, es sellado con el Espíritu Santo y va a obedecer la palabra, lo que dice el Señor, apartándose del mundo y separado para Dios, viviendo una vida santa. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero la paz os doy, la paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. El mundo, todo el sistema del mundo es un sistema mundanal, y el rey de este siglo es el enemigo de vuestras almas. Amigo o amiga que no eres salvo, llega al Señor Jesucristo por fe, arrepiéntete de tus pecados, ojalá tu corazón ya esté siendo compungido, como podemos ver en el Antiguo Testamento, como dice: y los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Cuando tú en tu corazón hayas entendido que eres un pecador y hay una angustia en tu corazón por querer ser salvo, el Dios del cielo va a ver tu interés en el corazón, así como vio el interés de aquel eunuco que iba bajando por aquel camino y envió a su predicador Felipe y le presentó al Señor Jesucristo como Salvador, el que murió en la cruz, el que fue sepultado y al tercer día resucitó, y él creyó
en el Señor y fue salvo y siguió su camino gozoso, y tú también puedes seguir tu camino gozoso aquí en este mundo si tú vas por la fe al que fue sepultado y resucitó y crees en Él de todo corazón y empiezas a caminar por el camino angosto, que para los creyentes no es un peso caminar pero en este camino. Pero si tú no eres salvo, si quieres empezar a caminar en una religión o algo, para ti va a ser pesado, porque vas a querer hacer lo que no está pautado por Dios en su palabra, y vas a vivir engañado, y el diablo te puede también llevar rumbo a la condenación eterna. Ojalá, amigo o amiga que no eres salvo, tú por la fe puedas llegar al Señor. La salvación pertenece a Dios y al Cordero. Si estás entendiendo en tu corazón que hay una salvación, que hay un Salvador, no le pongas más alto y decir que para después voy a disfrutar un poco de la vida. No, empieza a disfrutar tu vida en el Señor. Que el Señor empieza a disfrutar tu vida en el Señor creyendo en Él, y empieza a disfrutar de los beneficios que disfruta cada salvado. Y si llegas a morir o viene el Señor, vamos a estar por toda la eternidad con Él. Cree en el Señor Jesucristo, amiga, para que puedas ser perdonado tus pecados y puedas tener herencia entre los santificados.